Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar el tema del video anterior. Van a estar escuchando en el fondo la gente de Jerry Hunt, no se preocupen, estoy cerca de la avenida. Pero vamos a comenzar pues como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos a ti, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, para poder comprender los misterios de tu fe de una manera tranquila, de una manera sin animosidad, de una manera que no estemos a la defensiva, sino que nos abramos, escuchemos la voz de tu Espíritu, que nos dejemos transformar, que nos dejemos dirigir, Señor, hacia el encuentro contigo. Como siempre te pedimos, Padre, permítenos abrazarte con todo nuestro ser, voluntariamente como nuestro Padre amado, vivir una vida digna de tu nombre y reunirnos todos alrededor de la mesa de tu Hijo. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. En el video anterior estábamos hablando de la misa como sacrificio de Cristo y como el medio por el cual Cristo ejerce su sumo sacerdocio. ¿Okay? Sabemos que el Señor murió por nosotros, dio su vida, nos hizo criatura nueva. Sabemos que el Señor pues pagó el precio de nuestra salvación. Sabemos que el Señor instituyó la Eucaristía para poder perpetuar entonces ese sumo sacerdocio en el cual ofrece la misma y única ofrenda o el único sacrificio de su ser. Porque recordemos, como dijimos la vez anterior, que sacrificio es una ofrenda, es un ofrecer algo que queda cambiado o destruido de tal manera que pueda pertenecer solamente a Dios. Entonces, Cristo, vimos claramente, ¿verdad?, que ejerce su sumo sacerdocio desde la última cena, luego la muerte en la cruz, la resurrección, la ascensión. Todos estos eventos nos llevan entonces a un sumo sacerdocio que se concentra y se centraliza particularmente en la Eucaristía. ¿Okay? Vimos también que nosotros, que estamos llamados a vivir como sacrificio vivo y santo en toda nuestra vida, como nos dice la palabra, lo hacemos, pero entendiendo que nuestro sacrificio personal es muy limitado en su valor y en su eficacia, porque si alguno de nuestros sacrificios personales fuera más poderoso de lo que son, entonces nos hubiéramos salvado solos. Así que no tienen ningún valor realmente por sí solos, adquieren un valor especial cuando yo los uno al sacrificio único de Cristo en la humildad de saber que es Cristo quien les da valor, que es Cristo quien los toma como algo valioso y los convierte en algo valioso por generosidad, no porque Él me lo deba. ¿Okay? Entonces sabemos que Cristo obviamente pagó el precio de la salvación, pero Cristo nos exige una participación, como dice Pablo en Colosenses 2, ¿verdad? Yo completo con mi sufrimiento lo que le faltó a la cruz de Cristo. ¿Qué le faltó a la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es perfecta, sí, pero la cruz de Cristo no exime de que yo tengo que participar activamente, de que yo tengo que acoger activamente esa salvación y que yo tengo, como dice también Pablo, ofrecer mi cuerpo en sacrificio. Y hay un montón de lecturas que tenemos en el Nuevo Testamento en el cual se nos invita a vivir como sacrificio vivo, pero siempre entendiéndolo como un sacrificio vivo, tratando de participar de una manera humilde en el sacrificio único de Cristo, que es el que realmente le da valor a todo lo demás. Yo reté pues a los hermanos que me estaban escuchando y les dije, demuéstrenme bíblicamente de que ustedes están exentos, no tienen que cumplir ya 1 Corintios 11, donde Pablo nos dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Fíjate cómo Pablo transmite las palabras del Evangelio de una manera literal, no las adapta. Aquí no dice en ningún lugar, por eso Jesús tomó pan para simbolizar su cuerpo, tomó vino para simbolizar, no, Él lo repite tal como está. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía, en una orden, no es una sugerencia, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. En otras palabras, anuncian eficazmente a la humanidad, renuevan en el tiempo
presente es la muerte de Cristo, porque la Eucaristía y el sacrificio en la cruz y la resurrección son un solo evento, una sola continuidad, es un solo plan de salvación, es un solo ejercicio de Dios para salvarnos. No está solamente la salvación en la cruz, ¿ok? La cruz por sí sola no tendría sentido, ni podríamos conocer su significado si no viéramos la Eucaristía, la última cena que ocurrió el jueves, ¿verdad? Por la noche, el día anterior. No hubiéramos entendido, hubiéramos visto, como ven muchos de estos hermanos separados, que la salvación es una cosa perjudicial, de que había una deuda y se pagó y se acabó. Y la deuda, pues, fue pagada, pero ¿en qué cambió? Aparte de la deuda, nada más. Yo sigo siendo el mismo miserable de siempre. No, la salvación de Cristo es mucho más amplia, mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más hermosa que todo, que simplemente pagar un precio. Es pagar un precio para que yo pueda ser partícipe de una nueva realidad, como dice Pedro en su segunda carta, creo que es la primera, nos dice para que logremos participar de su naturaleza divina, ¿okay? Para que haya una transformación verdadera de mi ser. Él ha pagado el precio que me separaba del Padre para que yo pueda encontrar ahora la gracia e ir al Padre y alcanzar la santidad, porque como dice Hebreos, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Entonces no se trata simplemente de que se paga un precio, se trata de mucho más que eso. Y esto solamente lo podemos entender cuando vemos el sacrificio de la cruz a la luz de todo el plan de salvación, a la luz de la Santa Eucaristía, a la luz del Apocalipsis, y ahí entendemos, por eso fue que Cristo hizo lo que hizo. ¿Okay? Dice, de la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que coman de ella en memoria mía, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Que por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Como hemos dicho en otras ocasiones, tú no puedes pecar en contra de un símbolo. ¿Ok? No se puede. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Y dijimos también cómo quedan ustedes entonces exentos de tener que cumplir eso, que es la Eucaristía, y cumplir Juan 6. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Esos textos, como nuestros hermanos que no celebran la Eucaristía, no tienen sacerdocio, ¿cómo pueden decir que bíblicamente ellos están exentos, no tienen que hacerlo? O tú católico que crees que con que tú ores en tu casa es suficiente. No, demuéstrame entonces con la palabra cómo quedas tú exento. Eso no existe. Y cuando lancé el reto, pues sí, un hermanito contestó, pero contestó, no quiero sonar irrespetuoso, con unos textos bíblicos que realmente no demuestran nada, y excepto lo ineficaz que es la manera de leer la Biblia de los hermanos no católicos. Es lo único que demuestra o hace parecer la fe como una serie de ideas ilógicas que tú tienes que tratar de marronear para que hagan sentido, lo cual no, nuestra fe no es así. Nuestra fe es una fe muy razonable y muy explicable. Como dice Pedro, estén siempre dispuestos y preparados para dar una explicación de su fe. Estos textos que utilizó pues no guardan ninguna relación. Utilizó Salmo 51:17, mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Ciertamente, uno de los salmos que yo oro mucho, en el cual sabemos que nuestro sacrificio, y cuando yo me hago un sacrificio de Cristo y todo lo que haga con mi vida, tiene que ir marcada con una intención verdadera de mi corazón, con un espíritu humilde que se reconoce necesitado de Dios, arrepentido de mi propio pecado. Ese salmo está expresando una oración en la cual yo le estoy diciendo al Señor, Señor, pues uno de los sacrificios que te ofrezco de mi parte es este espíritu humillado y abatido, ciertamente. Pero no podemos sacar ese texto de su contexto. Si ese texto en sí mismo estuviera diciendo, ya, ese es el único sacrificio que tienes que ofrecer, pues entonces no me des más ninguno. Entonces no me des los de Pablo, como dije antes, donde Pablo mismo habla
de cómo ofrecer tu cuerpo como sacrificio, cómo él mismo dice, disciplino mi cuerpo, como hacen los atletas para yo poder alcanzar la meta, etcétera, etcétera. Es un texto que por sí solo lo único que habla es de una de las muchas cosas que Dios exige de mí como sacrificio personal. Pero eso no es el sacrificio de Cristo. Una cosa es el sacrificio de Cristo y su sacerdocio, como dice toda la carta a los hebreos, y otra cosa es las formas particulares en que yo puedo ofrecer un sacrificio personal a mi Dios, sacrificios que yo uno al sacrificio de Cristo, y entonces tienen valor. Por sí solo tienen un valor muy limitado. No es que no lo tengan, pero muy limitado. Jamás y nunca lo que Tommy Vargas puede ofrecer se va a asimilar ni se va a acercar en nada al sacrificio del Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, divino, que se hace hombre, se encarna, vive una vida de perfección, total obediencia y sujeción al Padre, ofrece un acto de amor completo y total, un sacrificio de su propia vida para reparar nuestra desobediencia, y luego por su gran sacrificio va a sentarse a la derecha del Padre. El sacrificio de Tommy Vargas es como una de estas pequeñas hojitas que cayó, ¿qué? Es real, pero realmente es nada. Tiene sentido o tiene valor cuando se une al valor de Cristo. Así que este texto, muy lindo, me habla de un ejemplo de un sacrificio personal, pero no me dice a mí que estoy exento de ofrecer la Eucaristía, para nada. Así que, hermanito, no. Daniel 3. Yo volví mi rostro hacia el Señor para obtener una respuesta con oraciones y súplicas. Sí, oraciones y súplicas son parte de nuestra vida religiosa diaria, ciertamente. Pero una vez más, eso es tu sacrificio personal, eso es tu participación personal. Eso no te exime de ninguna manera de cumplir lo otro. Ahí no dice en ningún lugar, por lo tanto, esto es lo único que Dios pide de mí. ¿Okay? Mateo 5:23. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Y después vuelve a presentar tu ofrenda. Ajá. Ahí está hablando del perdón y está hablando de que yo tengo que reconciliarme con mi hermano, porque si yo estoy cometiendo injusticia, luego mi ofrenda ante Dios no va a tener valor. Eso no me está diciendo que yo no tengo. Está dándome ejemplos de alguna forma en que ofrecemos sacrificios personales, muy lindo, muy chévere, pero no demuestra para nada, ni contesta para nada lo que yo dije, de que cómo queda eso, cómo demuestra eso, de que estamos exentos. No estamos exentos. ¿Okay? Cuando yo les traigo temas, yo me preocupo mucho por mencionar, y todo el tiempo, si han escuchado desde que comencé, estoy mencionando textos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Yo no baso todo un tema en un texto. Yo siempre les estoy diciendo, como dicen tal sitio, como dicen tal sitio, como dicen tal sitio. Y si ustedes van a Google y buscan esa frase, pueden encontrar el texto bíblico. Y siempre me preocupo, ¿verdad?, de que haya esa continuidad de mensaje. El cristiano tiene que leer la Biblia en su contexto del tema que se trata. Esa lectura, por ejemplo, de Mateo, de la ofrenda, el tema que está hablando es del perdón, no está hablando del sacrificio. Lo sacaste de contexto completamente. Yo tengo que leer la Biblia en su contexto. Cuando es un salmo, es una oración personal de David. Cuando es ahí del perdón, si está hablando del perdón, ahí no se está hablando del sacrificio ni sacerdocio de Cristo. Estamos sacando un texto totalmente de su contexto. ¿Ok? Y nosotros no podemos, el católico y el cristiano no puede leer la Biblia así, porque convierte el texto en un pretexto para que diga lo que yo quiero que diga. Yo tengo coraje con mi vecino porque mi vecino pone el zafacón para el lado de acá. Señor, ¿qué debo hacer? Y cojo la Biblia y la abro. Padre, guíame para que tu palabra me enseñe. Y abro la Biblia y dice, y Sansón cogió una quijada de burro y mató 1000 filisteos. Ah, pues ahí está, el Señor me habló. Cojo el vecino con una quijada de burro y lo mato. Porque la palabra de Dios dice que eso es la manera en que Sansón resolvió. Y si está en la Biblia, es bueno para mí. Eso es sacar todo de su contexto. Es tratar de justificar lo injustificable. Por eso los hermanos no católicos te vienen con cosas que realmente no tienen ningún tipo de lógica. Los pantalones en la mujer. Porque en el Levítico dice que la mujer no usará la ropa del hombre.
fantástico. ¿Tú sabes por qué lo dice? Tú te has molestado en averiguar el texto histórico o el contexto histórico. ¿Okay? Porque primero que todo los pantalones no existían para el tiempo de los levíticos. Estamos hablando de miles de años para atrás. Segundo, el texto histórico es porque había un culto en el cual la mujer y el hombre se unían a un prostituto, hombre o mujer, ¿okay? Y como evidencia de que habían cumplido con su culto a la diosa tal, la mujer se ponía una pieza de vestido del hombre para demostrarle a todo el mundo que había sido una buena idólatra de su religión pagana y que había cumplido su sacrificio. Y por eso, hablándole a gente que en su contexto histórico entendían precisamente lo que estaba hablando, no tiene que explicar el texto más, porque asume que el lector lo está entendiendo. Porque era un tipo de culto bien conocido en su época. ¿Okay? Esa era la razón por la cual se prohibía eso. Entonces viene algunas personas, por eso que las mujeres no pueden usar pantalones. El ejemplo del rapto. Y el rapto va aquí, el rapto es absolutamente antibíblico. En lo más mínimo, un solo texto, o si acaso dos, pero sacados por completo de su contexto, sin ningún tipo de relación con todo el resto del Evangelio, de todos los ejemplos que da Cristo, para justificar el rapto. Esa es la manera en que nosotros los cristianos no podemos leer la Biblia. El concepto de sola escritura, el concepto de que si no está en la Biblia, que la Biblia es suficiente, no me hace falta nada más, lo cual no está en ningún lugar en la Biblia, y que si no está en la Biblia no lo puedo creer, tampoco está en la Biblia. De hecho, el concepto de sola escritura sería imposible porque no hay en ningún sitio de la Biblia una lista de cuáles son los libros que tienen que estar en la Biblia. Eso lo decidió la iglesia. Así que no podemos decir si no está en la Biblia, no lo podemos creer, porque una de las primeras cosas que no dice la Biblia es cuáles son los libros que tienen que estar en la Biblia. Para empezar. No lo podemos creer porque cuando San Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios te deja, la escritura te deja lista y eficaz, todavía no existía el Nuevo Testamento. Pablo estaba apenas empezando a escribir las cartas a Timoteo. No existen ni los evangelios. Así que si Pablo estuviera hablando de la escritura, está hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Si nos fuéramos a tomar al pie de la letra, pues tenemos que votar todo el Nuevo Testamento porque no era parte de la escritura cuando Pablo habla. Entonces, estos son los ejemplos y por eso yo los invito a ustedes, hermanos no católicos, a que tienen que entender que la Biblia no se lee a capricho. Cuando la palabra dice que en Santiago, el que le falta sabiduría, que le pida al Señor, eso no contradice a Pedro cuando dice, en 1 Pedro 3, cuando dice la escritura solamente se puede entender a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Es totalmente ilógico pensar que porque ahí te dice pues que pidas sabiduría, que ya no necesitas maestro, porque si así fuera, entonces ¿para qué tú vas a tu iglesia a escuchar a tu pastor? Quédate en tu casa y ora al Señor que Dios te mostrará todo. Eso es imposible. ¿Se acuerdan del etíope en Hechos de los Apóstoles? Cuando se encuentra con Felipe y le dice a Felipe, ¿qué tú haces? Él le dice, ¿qué tú haces? Estoy leyendo aquí Isaías, pero no lo puedo entender porque no tengo quien me lo explique. Y Felipe le explica. ¿Se acuerdan de en el camino de Maús? Cuando los discípulos no saben lo que le pasó a Cristo, y Cristo caminando con ellos en Lucas 24, le explica. ¿Lucas 24? Hechos 24. Ahora me confundí. Lucas 24. Le explica el sentido de las escrituras y cómo todo se cumplió en él. O sea, nosotros necesitamos siempre a alguien que nos enseñe. ¿Está claro? Leer estos textos fuera de su contexto son un pretexto. Así que el cristiano tiene que leer la Biblia dentro de la continuidad primero del contexto en que se encuentra. Segundo, dentro de la continuidad y totalidad del mensaje de la salvación, porque la Biblia no se contradice. ¿Está claro? No se contradice. Cuando tú tomas un texto así, para darle a explicar algo que no estás explicando nada, lo que estamos haciendo es sacando ese texto de todo el mensaje de salvación completo, de la continuidad. Y hay que leerlo siempre desde el espíritu de la iglesia y desde de la enseñanza, como dijo Pablo repetidas veces a Timoteo y en otras de sus cartas. Hay que leer esto, guardar las tradiciones orales y escritas que yo les he transmitido. Y si alguien les trae un evangelio distinto, que sea maldito. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender entonces, para yo poder leer la palabra,
entenderla desde la revelación de Cristo que ha llegado a mí a través de la iglesia. Porque si yo soy un musulmán que nunca he escuchado de Cristo y se me entrega una Biblia, toma, léete ese libro, es un bonito libro de historia, pero no voy a entender ni papa. No voy a conocer a Cristo leyendo ese libro. Yo necesito a alguien que se siente y me explique y le dé relación y le dé una explicación. ¿Ok? Así que recordemos que la Biblia no es como un magazine, no es como una revista que está llena de artículos no relacionados, un artículo sobre belleza, un artículo sobre agricultura, uno sobre salud. No, la Biblia tiene un solo mensaje, tiene un solo contenido y tiene una línea que es el plan de salvación. Y cuando nosotros cogemos textos y los hacemos así, los brincamos, lo que estamos haciendo es tratando de convertirlo en una revista, lo cual no tiene sentido. ¿Okay? Así que yo reté y lancé el reto porque yo sé, estoy totalmente seguro, que la única manera, ¿okay?, en que tú puedes tratar de decir que estás exento es tratando de destrozar por completo los textos bíblicos, sacándolos de su verdadero significado. Es la única manera en que podemos justificarlo. No hay justificación. La belleza y la lógica del plan de salvación se aprecia únicamente si lo miramos, como dije antes, dentro de la continuidad histórica de la pedagogía divina. En otras palabras, para yo poder entender evento X, tengo que ver evento X dentro de toda la línea del plan de salvación, de todo lo que Dios viene haciendo desde Caín, desde Eva y Adán hasta el Apocalipsis. Yo tengo que entender, y entonces ahí puedo ver la belleza y la realidad de, por ejemplo, el sacerdocio de Cristo y el sacrificio. No con un textito y otro textito fuera de lugar. Vamos a ver un poquito la pedagogía de Dios. Desde Caín y Abel, ¿qué es lo primero que Caín y Abel aparecen haciendo? Sacrificio a Dios. ¿Okay? Llamados a hacer un sacrificio a Dios. El de Caín no es aceptable, el de Abel es aceptable. Pero lo vemos desde el principio sacrificando. Noé, cuando llegaron a tierra, ¿qué fue lo primero que hizo? Ofrecer sacrificio. Abraham, ofrecer sacrificio. Dios mismo le muestra cómo. Coge los animales, pícalos por la mitad, los pones aquí, yo voy a pasar. Todo es un sacrificio. Jacob hace sacrificio. Isaac hace sacrificio. Todos hasta Moisés van a hacer sacrificio. Cuando llega Moisés, Dios le va a mostrar a Moisés que él quiere hacer del pueblo de Israel un pueblo sacerdotal que va a ofrecer sacrificios para la reparación de los pecados de la humanidad. Fíjate que hay un tema similar, que es el tema de un pueblo que ofrece sacrificios a Dios desde Caín y Abel, por ahí para abajo en la historia, y ya vamos por Moisés y vemos la misma línea, porque Dios no se contradice. ¿Okay? Luego vemos en la misma historia de Israel, no sé si conocen lo que son los panes de la presencia. Los panes de la presencia estaban primero en el tabernáculo cuando estaban en el desierto, y luego se establece en el templo. Y los panes de la presencia eran 12 panes, uno por cada uno de las 12 tribus de Israel, que estaban allí, número 1, como símbolo de Dios que provee, número 2, como Dios que no se olvida de mí, número 3, como símbolo de que el Mesías esperado traería una cena superior a la que tuvieron Moisés con los 70 ancianos en el monte Sinaí, donde comieron y vieron la presencia de Dios. Sería una presencia en la que Dios moraría con su pueblo. Por eso es que Juan empieza su evangelio diciendo, y el verbo se hizo carne y habitó, moró entre nosotros, para que viéramos cómo va cumpliendo esa presencia de Dios única y verdadera. Ese pan de la presencia se llamaba el pan del rostro. Se llamaba el rostro de Dios. Y se comía solamente por los sacerdotes cada sábado. O sea, ese pan se horneaba uno nuevo, se ponía allí, estaba una semana delante de la presencia del Señor, se comía ritualmente por los sacerdotes cada sábado. Y porque era sagrado, y se supone que lo tomaran con ese respeto, no se usaba para nada más. Una vez al año, el sumo sacerdote cogía esos panes, los sacaban fuera hacia la presencia, porque ellos estaban dentro del lugar santo, los sacaban fuera para que el pueblo lo pudieran ver, y lo levantaban y decían, este es el rostro de Dios. Le decían al pueblo de Israel. Ellos miraban el pan del rostro, lehem apanim.
¿Okay? Ese pan de la presencia va a ser una tipología, va a ser un anuncio de Cristo, el pan bajado del cielo. Como dice él bien claramente, yo soy el pan bajado del cielo. El pan que los padres, ustedes comieron en el desierto, murió en maná. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. De tal manera que cuando el sacerdote levanta el pan, que ya no es pan, ya está convertido en Cristo, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Semejante al lejem apanim del Antiguo Testamento, pero superior. Aquel era un símbolo de Dios. Este es Dios en una manera misteriosa y escondida. Este cumple la promesa de su presencia real. Este es el mismo que dice, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida en mí. ¿Okay? Ese rostro de Dios que está entre nosotros. Por eso es que nosotros, cuando se expone la Eucaristía, vamos y lo adoramos. No somos estúpidos, no estamos adorando un canto de pan. Si yo creyera que eso es un canto de pan, yo me iba a mi casa, que es mucho más entretenido. Pero yo sé que ese es el rostro de mi Dios, porque esa hostia que está ahí es Cristo. Es su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, de la nueva alianza que Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es el medio por el cual Él se sigue ofreciendo al Padre o renovando su único sacrificio en el tiempo para que yo pueda participar de ello. ¿Okay? Luego, si seguimos por el Nuevo Testamento y seguimos por la historia, ya vimos en el Antiguo, luego viene Cristo, ¿verdad? Y dice bien claramente Mateo 5:17, no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Ahora, esto siempre les trae también muchos problemas a nuestros hermanos no católicos, la ley. La ley mosaica no es una ley, son 3 tipos diferentes de leyes. Hay leyes rituales, hay leyes morales y hay leyes judiciales. La ley moral no ha pasado, son los 10 mandamientos. Nosotros estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos. Cuando Cristo habla aquí de que el que enseñe la ley a romperla es el más pequeño reino de los cielos, se refiere a la parte de la ley de la moral, de los 10 mandamientos. Fíjate que cuando el joven rico le pregunta, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dice, cumple los mandamientos. Eso quiere decir que Cristo de la ley no exime, no nos quita de la ley moral. Luego está la ley de los sacrificios, la ley ritual. La ley de cómo ibas a ofrecer el pan, que tenía que ser esta medida, que tenía que ser esta cantidad. De esa quedamos exentos. ¿Por qué? Porque la Pascua, que estaba dentro de esa ley ritualista, Cristo la transforma. Él la usa, Él no hace algo nuevo, Él coge esa misma y la transforma. Dice, este pan, que es el pan de la bendición, que es la tercera, se da en la tercera copa. Este pan va a ser mi cuerpo. Y este va a ser el que se va a entregar por todos ustedes. Esta tercera copa, que es la copa de la bendición, yo la voy a convertir en mi sangre. La sangre de la nueva alianza. Hagan esto. Aquí tienen mi nueva alianza. Cúmplanlo en memoria mía. ¿Okay? Así que la ley ritualista de los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento queda transfigurada por la ley nueva de la alianza que Cristo ordena en la Santa Cena. ¿Bien? Y la otra ley, que es la ley más bien jurídica, también quedamos en gran manera exentos, porque estamos hablando de que los fariseos comenzaron a extender por 600, creo que 30 y pico de leyes. Ellos seguían interpretando y diciendo, pues entonces, si este palito lo tocó una persona pagana, pues queda contaminado, y si yo toco el palito, pues ¿qué tengo que hacer ahora para limpiarme y poder estar delante de la presencia de Yahvé? Y se convirtió mucho en eso, que es lo que Cristo, vamos a ver muchas veces peleando contra los fariseos. Dice, nosotros no nos lavamos las manos. Acusan a mis discípulos de que no se lavan las manos. Ustedes no se dan cuenta de que lo que ustedes comen, ¿okay? No es lo que te contamina, es lo que sale del corazón. Eso es uno de los ejemplos de una ley de estas jurídicas de ellos que ellos le añadieron, en el cual dice, no, ustedes dicen, por ejemplo, que ustedes no tienen que darle a su padre y a su madre ningún tipo de sustento porque quedó consagrado, quedó corbán, quedó consagrado. Y están rompiendo el mandamiento de Dios que dice que hay que honrar padre y madre. ¿Ve? Está dando ejemplo de cómo esa parte de la ley queda abolida porque es una ley que no tiene sentido y que es externa.
no cumple la parte que Dios quiere de que seamos adoradores en espíritu y en verdad, de que yo cumpla la ley de los mandamientos de verdad, no buscando excusitas legales para decir, no, yo estoy bien porque yo hice esto, yo hice lo otro. Así que tenemos que entender que a veces se va a presentar Dios, o Cristo mismo, la ley de una manera positiva, como cuando habla de los mandamientos, por ejemplo, cuando le habla a la samaritana de que la salvación viene a través de los judíos y de otras partes de la ley, como es la ley ritual, cómo va a quedar transformada en la última cena, en la nueva alianza, y algunas de estas otras leyes jurídicas, cómo van a quedar abolidas porque en sí mismo no tienen valor. Así que tenemos que tener claro esto, porque cuando se habla en la Biblia de la ley, se ponen las tres cosas en común, pero tenemos nosotros que aprender a entender, ¿verdad?, el significado verdadero, que cuál de esas formas de la ley se está refiriendo el texto. Porque si no lo hacemos, caemos en este montón de disparates y errores. ¿Ok? Así que Jesús va a celebrar la Pascua. Jesús mismo, con los discípulos, por lo menos vemos en el Evangelio de Juan que 3 Pascuas celebró. 3 años estuvo con ellos. Por tanto, si Cristo mismo cumple las Pascuas, si Cristo mismo cumple las fiestas, si el mismo Cristo va a cada una de estas fiestas y como judío las celebra, nos está diciendo que tiene que haber una continuidad. Porque si no hubiera una continuidad, entonces Cristo hubiera roto por completo y dijo, yo no celebro más nada judío. Punto y se acabó. Porque ahora viene algo nuevo. Como quieren hacer ver nuestros hermanos. Es un rito nuevo, todo es nuevo. Eso no es cierto. Es totalmente, históricamente falso. ¿Ok? Cristo no únicamente cumple las fiestas, Cristo las eleva. Cuando Él va a la fiesta de las luces, ¿ok?, Él va a la fiesta de las luces y participa. Inclusive invita y da un nuevo sentido. Dice, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Cuando va a la fiesta del Lehem Apanim, precisamente, que al terminar, ¿okay?, ellos cogen entonces del agua que se usaba para lavar en el sacrificio, se tiraba por las escaleras como un símbolo de aquella palabra en la cual dice en el profeta, no me acuerdo ahora si es Malaquías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, no, Zacarías, de que correrían torrentes, una corriente de agua limpia para limpiar los pecados del mundo. Saldría de Jerusalén, que es la sangre que sale del costado de Cristo. Pues ese símbolo que los judíos hacían de tirar el agua cuando Jesús va a esa fiesta, que Él dice, yo soy el agua viva. Entonces, Cristo va a celebrar todas estas Pascuas como judío y va a celebrar todas estas fiestas como judío. Lo vemos de chiquito a los 12 años cuando lo presentan en el templo, lo vemos a los 12 años cuando se escapa para irse para el templo después de haber estado celebrando la Pascua. O sea, no hay duda de que los apóstoles celebraban tanto la parte judía que de hecho en Hechos de los Apóstoles vamos a ver discusiones y peleas porque entonces no sabían qué hacer, si quedarse totalmente judíos o de una manera u otra desligarse un poco de la ritualidad judía para poder entonces celebrar la Eucaristía. Y ahí vamos a ver las discusiones entre ellos y demás precisamente por esto, porque no estaban muy seguros hasta que entonces en el concilio de Jerusalén pues toman la decisión de lo que tendrían que hacer o no tendrían que hacer. Pero podemos ver en Hechos de los Apóstoles todo el tiempo como ellos iban al templo, los discípulos. No es hasta que los judíos mismos expulsan a los cristianos, en que entonces los cristianos tienen que decir, pues entonces ahora vamos a ver cómo vamos a celebrar nuestro culto fuera del templo. Así que Hebreos, la carta a los Hebreos completa, habla todo el tiempo del sacerdocio de Cristo. Y el Apocalipsis lo presenta como el Cordero de Dios, sacrificio, que nos invita a su boda. Así que, como dije antes, vemos una continuidad histórica de un mismo tema. Un pueblo sacerdotal que se va a unir al sacrificio de aquel que es el sumo sacerdote de la nueva alianza, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y va a ofrecer ese sacrificio por la salvación de la humanidad. Eso es una lógica. Eso hace sentido. Eso, cuando yo lo veo en su historicidad y lo veo en la continuidad del tiempo, me hace sentido. Pero coger un textito de Daniel o lo que sea para decir que no estamos necesitados o que ya estamos exentos, no hace sentido. ¿Ok? Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan, que es como le llamaban a la Eucaristía en aquel momento, y a las oraciones. Hechos 2:42. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan, la Eucaristía, por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez. Hechos 2:46. Era sobre todo el primer día de la semana.
O sea, el domingo en que ellos se repartían, en que ellos se reunían para celebrar la fracción del pan, Hechos 27. ¿Ok? Y históricamente, fuera también de la Biblia, en el siglo II, año 1155, San Justino Mártir le hace un relato al emperador de cómo, al emperador pagano Antonino Pío, de cómo los cristianos celebran su culto. El día en que se llama el Día del Sol, domingo, tienen una reunión en un mismo lugar de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles, la parte de la liturgia de la palabra que se hace en la misa, y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, la oración de los fieles, y por todos los demás, quien quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la vida eterna, alcanzarla. ¿Okay? No como algunas personas dicen, ya acepté a Cristo, ya soy salvo, se acabó, no puedo perder la salvación. Falso. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, el beso de la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos, al presbítero, pan y una copa de agua y vino mezcladas. El presidente los toma y nosotros sabemos que si vemos al sacerdote, coge en la copa que tiene el vino y se le echa una gotita de agua que simboliza nuestra participación en el sacrificio de Cristo. El presidente los toma y eleva la alabanza y gloria al Padre del Universo, la epíclesis, el prefacio en la misa, la parte que se llama la plegaria eucarística. Por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias en griego, Eucaristía, y da Eucaristía, que es la palabra que se usa para acción de gracia, y da Eucaristía largamente, porque ya hemos sido juzgados y dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una gran aclamación diciendo amén, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Y cuando terminamos, que decimos todos amén, plegaria eucarística. Dice, cuando el que preside ha hecho la acción de gracia y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes el pan y el vino eucaristizados, en otras palabras, ya convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego se lo llevan a los ausentes, que es como hacen los dos hermanos, ¿verdad? Que llevan la comunión a los que no han podido ir a misa. Entonces, vemos ahí un ejemplo histórico del año 155 de cómo desde el principio los cristianos hemos celebrado nuestro culto en la Eucaristía. Así es como yo quiero que ustedes entiendan que tenemos que presentar los temas. O sea, aquí no estamos hablando de un textito, otro textito que yo les cité para tratar de decir algo. Les estoy demostrando históricamente, en el plan de salvación, bíblicamente, cómo siempre fue parte del plan de Dios un pueblo sacerdotal que ofreciera el sacrificio ante el Señor por el perdón de los pecados, y cómo Cristo le va a dar un poder particular y nuevo y único al sacrificio cuando los unimos al de Él, al único y verdadero sacrificio que renueva, como dice bien claramente la carta a los Hebreos, bajo el rito de Melquisedec, utilizando el pan y el vino, utilizando la Todá. La Todá era otra profecía de que el Mesías traería todos los cultos, los sacrificios del templo iban a terminar, y el único que iba a quedar cuando llegara el Mesías era la Todá, que es la acción de gracia, la Eucaristía. Eso fue lo que Cristo trajo. Entonces, hermano católico y hermano no católico, estamos requeridos, bajo pena de perder nuestra salvación, de unir nuestra vida al santo sacrificio eucarístico, participar de la mesa del Señor, que Él estableció como alianza nueva y eterna del Nuevo Testamento, o de la nueva alianza, ¿okay? Donde Cristo ejerce su sacerdocio y en donde nosotros somos los invitados a las cenas del Cordero. Nadie está exento de Juan 6. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida.
nadie está exento de la palabra de Dios y del plan de salvación. ¿Eh? Recordemos siempre, porque puede llegar como siempre la duda, ¿y qué tal los musulmanes? Ellos son juzgados diferentes. Lo hemos explicado en otras ocasiones. Aquellos que sin culpa alguna, por razones culturales, no han conocido el plan de la salvación, serán juzgados por Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Las naciones serán juzgadas de esa manera distinta, pero nosotros los cristianos tenemos claramente, porque somos distintos, somos un pueblo sacerdotal, una misión que tenemos que cumplir. Le pido al Señor que te ilumine la mente y que te permita entender la belleza de este sacerdocio de Cristo, de esta alianza a la cual se nos invita a participar, y que el Señor te mueva a entregarte por completo y a vivirla con todo tu corazón. Dios te bendiga.